Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast. Buenas noches a todos aquellos que ven Únete por Colombia, que nos oyen también en Spotify. Como la vez pasada quedó en deuda muchos datos sobre nuestra capital, sobre Bogotá, volvimos de nuevo a invitar a la doctora Adriana Suárez Mayorga. No hace falta presentarla, aunque debería de nuevo por todo su bagaje académico, profesora también de la Sergio Arboleda. Profe, continuemos entonces lo que ya veníamos conversando y enfoquémonos en este tema tan polémico del metro, ¿no? Bueno, quisiera que me explicara más o menos cuáles fueron los inicios de esta idea, de dónde se trajo, los primeros metros tal vez en el mundo, Latinoamérica, dónde se vieron y así. Sí, la idea de hacer un metro es una idea que desde lo que yo he rastreado está desde la década de 1920. El modelo obviamente era Buenos Aires, el metro de Buenos Aires, que es de la década del 10, si no estoy mal, y obviamente también había, porque esto es muy importante para entender Bogotá, desde el Consejo de Bogotá, lo que yo llamo los letrados, es decir, las personas que tomaban decisiones sobre la ciudad, estaban muy bien informadas de lo que pasaba afuera. Para hacer una síntesis, Bogotá siempre tuvo un consejo, ¿no es cierto? Sí, un consejo. Elegido a voto popular, donde solo se podían postular hombres profesionales de ciertas condiciones económicas, ¿o eso no importaba? No, eso no importaba. Pero obviamente dentro del consejo había personas muy reconocidas. Esto es un tema que quizás quienes nos oyen no saben, pero en el consejo municipal estuvieron personas como el propio Jorge Eliezer Gaitán, Federico Lleras, sí, o sea, médico, ¿no? Personalidades muy importantes de la política colombiana. Yo siempre he dicho que para la primera mitad del siglo XX ser concejal de Bogotá era un paso para ser presidente de la nación. Así. Sí. Ahora probablemente podemos decir que ser alcalde de Bogotá es un paso para ser presidente, pero bueno, en esa época acuérdate que el alcalde era elegido por el Ejecutivo, no era elegido popularmente. Entonces, a dedo lo escogía el presidente, ¿no es cierto? Y a los gobernadores también. Sí, entonces esto es, digamos, es importante para entender por qué el Consejo Municipal era tan relevante dentro de la política, no solo local, sino también nacional, ¿no? Porque se volvían figuras que llamaban mucho la atención para la política nacional. Entonces, no era necesario ser económicamente una persona pues privilegiada, pero sí era muy importante, y eso es una de las características de Bogotá, ser letrado, es decir, ser ilustrado, ser culto. ¿Sí? Ser cachaco, como dicen. Sí, bueno, esta es la idea de la Atenas suramericana, ¿no? Que ha sido muy cuestionada, pero porque de hecho esto quizás puede ser una anécdota también, pero desde la década de 1930 los propios cachacos se reían del concepto de Atenas suramericana, ¿cierto? Porque estábamos lejos de serlo, pero en todo caso, sí, desde el imaginario, digamos, colectivo se pensó que Bogotá siempre era culta, siempre era un faro de luz frente al resto de la nación, con todas las críticas que eso le generó, pero desde el punto de vista, digamos, de ese imaginario colectivo se mantuvo esa idea. Y hay un imaginario que es una Bogotá como Londres, ¿no? Apropiándose de la lluvia, de lo gris, Sí. Incluso, no sé, cuento la anécdota, mi abuelo me decía que él se imitaba las galletas con té a las 5, acá con almojábana y chocolate. Sí, esto como, exacto, este paso del chocolate al té, ¿no? Pero además era la melancolía, ¿cierto? Porque incluso hay muchas, pues el propio Gabriel García Márquez no contaba que el frío de la ciudad era, digamos, nocivo para pensar, para hacer una vida, ¿no? Cotidiana.
Y la corbata, el bien vestir, importantísimo. Los modales, ya sabes que, o sea, parte de la vida cotidiana de la ciudad implicaba tener buenos modales. Y si tú no los tenías, que era algo que hablábamos en la sesión pasada sobre, por ejemplo, emborracharse, el alcoholismo era un problema muy serio, esto mostraba la degeneración, ¿no? La degeneración de la raza, la degeneración del ciudadano. Entonces era... O sea, el alcoholismo en aquel momento era considerado un tema de salud pública. Sí, y era, o sea, era muy criticado porque alrededor del alcoholismo había otras cosas, como por ejemplo la prostitución, ¿cierto? La violencia doméstica, que eran los rasgos de una sociedad incivilizada. Incivilizada, ¿sí? claro. Entonces, y aquí, esto también está muy estudiado, uno de los grandes, digamos, males era la chicha. Por eso la prohibieron en un tiempo, Sí, ¿no? sí, fue prohibida. Bueno, ahora ya se toma chicha como si nada, pero fue el gran mal porque lo que generaba la chicha era pues personas ebrias todo el tiempo con unas situaciones, porque además era así, unas situaciones grotescas, decían en la época de la sociedad, de las personas que estaban Emborrachadas con chicha. De hecho, es muy interesante en el tema de la chicha, es muy interesante cuando mi abuela, por ejemplo, contaba que las mujeres, estamos, no sé, ponle década del 30 más o menos, 30, 40, que las mujeres que se iban a las tiendas, ¿no? Que eran mujeres como de una vida así muy poco casera, lo cual era muy mal visto también. Sí. A los bebés les daban con el dedo una pintica de chicha para que se durmieran y no las molestaran cuando se iban a conversar a las tiendas. Uy, tremendo. Sí. Ese dato está Se dan cuenta que terrible. contaba mi abuela. Sí, sí. Bueno, retomemos, profe. Entonces, se inició tomando un modelo de Buenos Aires que a su vez se tomó de Londres, ¿no? Y era el consejo de eruditos, por decirlo de alguna manera. Tal vez eso influiría a que le dijeran Atenas, ¿no? Porque... Sí, sobre todo si eran intelectuales. Y esto te doy otro dato. Diferencia actual, ¿no? Bueno. Mucha diferencia. Y esto, insisto, esto sí era muy importante y te doy un dato, que seguramente vamos a hablar en algún momento de Masuera, del alcalde Masuera y de todo el proceso que él hizo hacia Occidente, ¿cierto? De expansión del Occidente, hacia el occidente de la ciudad, con barrios como por ejemplo Modelia. Tú mismo me contabas de los barrios con M, ¿no? Masuren, Mirandela, me parece. que eran típicos de su... Mandalay podrá ser Mandalay también. Entonces, el caso es que Masuera cuenta que para poder él entrar, él era sobrino de Lorencita Villegas. Sí, él llega a Bogotá y Lorencita Villegas es la persona que él tiene acá, nada menos que la esposa de Eduardo Santos, ¿cierto? Sí. Pero él dice que para poder entrar en la sociedad bogotana, en lo que era esa élite de la que hemos hablado, necesitó dos cosas, aprender a jugar golf y aprender a tocar piano. Eso lo cuenta en sus memorias, porque lo que quería mostrar es que no era simplemente ser familiar o la capacidad económica. Él cuenta además también esas memorias que su capacidad económica fue más o menos por un golpe de suerte con unos quintales de azúcar. O sea, en una cuadra los compró a un valor y a las pocas cuadras los vendió mucho más y que con eso hizo su primer gran capital. Pero realmente él dice, a mí no me hubieran aceptado por el capital o por ser familiar sino porque yo tenía que mostrar que tenía una cultura particular, ¿no? Tenía que sobresalir en algo. Y eso fue el golf y el piano. Ay, qué interesante. Bueno, Masuera, entonces, enfoquémonos en él porque es, bueno, pero quisiera primero que no vaya a quedar y para llevar un orden cronológico de esto, llega la violencia, esta época bipartidista tan fuerte de los 40, el Bogotazo, por supuesto, no lo podemos dejar en el tintero, y esto arrasó la ciudad. Bueno, en realidad no la arrasó, lo que se ha mostrado últimamente es que fueron unas pocas cuadras, inicialmente se decía, no, todo el centro quedó en llamas, más porque no solo fue la destrucción del centro, sino acuérdate que hubo saqueos, hubo una anarquía, fue un momento de anarquía total. De hecho, también mi abuela, las primas de mi abuela que vieron esa época, pues esto es una cosa familiar, pero
una sobrina de mi abuela, su esposo tenía un almacén muy importante en una esquina muy cercana al lugar donde fue asesinado Gaitán, bueno, donde fue herido. Y de hecho la clínica en la cual la llevaron queda sobre esa esquina que te cuento, que es sobre la Quinta, bueno, ahora no me acuerdo con qué calle, pero cerca de la biblioteca, en la biblioteca Luis Ángel Arango, la parte, no la parte del frente, sino la parte de atrás. Ah, ya. Ahí al frente queda donde quedaba antes la universidad, la FUAC, la Autónoma, Sí. la Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Ahí quedaba el hospital donde llevaron a Gaitán. Y en esa esquina hacia abajo, o sea, hacia la Quinta, es donde estaba ubicado el almacén del esposo de esta sobrina de mi abuela. Y ella contaba precisamente cómo eso fue de pánico, ¿cierto? O sea, las personas saqueando, las personas matando, destruyendo, quemando, pero fueron realmente menos cuadras de las que tradicionalmente se ha dicho. ¿Qué es importante de todas formas de ese momento para la ciudad? Que ese momento para la ciudad, y de hecho en Proa luego salió años después, Proa, la revista Proa, creada por Carlos Martínez, movimiento moderno, ¿cierto? Hablábamos de Le Corbusier. Sí. Carlos Martínez trajo a Le Corbusier, o sea, fue porque Carlos Martínez había estudiado en Francia en la década del 30. Pero, profe, ¿quién es Carlos Martínez? Es que yo quiero que nuestros oyentes entiendan como estos, porque dirán, ¿quién es Le Corbusier? Bueno, Carlos Martínez es para mí el padre de lo que será la historia urbana en el país, solo que él era arquitecto y urbanista, no era historiador, pero lo he mostrado en una investigación que hice, el método para acercarse a la historia de Bogotá, porque él trabajó Bogotá, más que nada Bogotá, también algunas otras ciudades, pero sobre todo Bogotá, es propia de un historiador, ¿no? Entonces, Carlos Martínez es un colombiano que se convirtió en el padre de la arquitectura, de la historia de la arquitectura en Colombia. Y él hace parte de ese movimiento moderno, como te cuento, estudió en Francia, se graduó en Francia, y tuvo mucha injerencia en la toma de decisiones en el cambio de la centuria, o sea, de la mitad de centuria, en la década del 50, sobre cómo hacer esta ciudad moderna que también más fuera pensaba con unas vías amplísimas, ¿no? Muy distinta a lo que era la ciudad colonial, que era lo que Bogotá estaba queriendo dejar de ser, ¿no? Una ciudad mucho más amplia, mucho más y extendida, por supuesto, en el espacio. El crecimiento demográfico de Bogotá ha sido muy curioso, porque sobre mediados del siglo XX no llegaba ni al millón jamás, 450, 500 mil habitantes tal vez. Sí, exacto, hay datos que no llegan al millón. Y ahora me atrevería a decir que con población flotante 9 millones tal vez. 9, si no más, pues porque una cosa es la demografía, digamos, oficial, ¿cierto? Las cifras oficiales y las no oficiales, que yo creo que ya pasan los 9 millones. Y me decías de Le Corbusier. Le Corbusier es el más importante arquitecto del movimiento moderno. ¿Y por qué lo critican tanto? Que arrasó el centro, que destruyó todo. Bueno, la crítica más fuerte a Le Corbusier la hizo un filósofo francés que se llama Henri Lefebvre, y él lo que decía es que precisamente... No es el de Anales. No. Lefebvre. Precisamente lo que había hecho Le Corbusier era, el movimiento moderno busca la funcionalidad en la ciudad, ¿cierto? Entonces, una parte para el ocio, una parte para el trabajo, una parte para la movilidad, una parte para la residencia, ¿sí? Era como las 4 grandes características del movimiento moderno. Y entonces lo que decía Lefebvre es, eso impide el habitar de la ciudad, impide la sociabilidad de la ciudad, ¿cierto? Los tecnócratas, los burócratas toman unas decisiones sobre la ciudad que moldean la vida de los ciudadanos, de los habitantes, sí, ¿no? Por eso se le criticaba tanto. Y ese era el pensamiento de Le Corbusier. Todo era funcional, es decir, aquí ponemos esto, aquí ponemos esto, aquí ponemos esto, y era la concepción de que el urbanismo modelaba socialmente, o sea, si tú ponías esto, las personas iban a comportarse de acuerdo a lo que pusieras ahí, ¿sí? Y lo que se ha demostrado después del movimiento moderno es que las personas no actúan
con base a lo que defina el lugar, ¿cierto? Porque hay un proceso de apropiación, claro, que es la clave del concepto de habitar de Henri Lefebvre, ¿no? O sea, las personas, tú les puedes poner un edificio, pero alrededor de ese edificio pueden crear una vida muy distinta. Claro, ¿sí? Cantinas. O lo que hablábamos, por ejemplo. ¿Masuera en qué año fue, profe? Masuera es alcalde a finales de los 40, si no estoy mal. Y es entonces el padre de la modernización de nuestra ciudad, por decirlo o sea, de alguna manera. Realmente él tenía esta idea de la ciudad moderna muy fuerte, ¿no? Muy al modelo norteamericano, sobre todo en Nueva York. Y él buscaba con mucho ahínco, digamos, crear dos cosas. Por un lado, grandes avenidas, pero por el otro lado también él hizo una crítica muy fuerte a los concejales de Bogotá, porque él decía que realmente lo que hacían era gritar mucho y no pensar en esa ciudad que tenía que progresar, ¿cierto? Que tenía que estar a la vanguardia de otras capitales suramericanas. Porque para el momento Buenos Aires era una ciudad a la europea con toda. Sí, Buenos Aires. Ciudad de México. Los dos grandes referentes de ciudad moderna para el contexto bogotano eran Buenos Aires, como dices, muy del modelo francés, y Ciudad de México, ¿no? Que también tenía una influencia muy fuerte francesa gracias a Porfirio Díaz, ¿te acuerdas? Claro, el monumento a la revolución que en realidad iba a ser el Capitolio de Ciudad de México, ¿no? Y sí, estas estructuras. El ángel. El ángel de la revolución, claro. De la reforma, de la reforma. Yo le quisiera preguntar, profe, que nos fuéramos por zonas para que usted me fuera arrojando algunos daticos. Le pongo un ejemplo. En el centro de la ciudad tenemos la Basílica del Voto Nacional y se llama Voto Nacional porque fue el voto entre liberales y conservadores de no volver a hacer una guerra civil. Entonces, esta es el voto y donde se consagraban los presidentes, donde el Sagrado Corazón de Jesús entonces entronizó a Colombia, etcétera. Pero cuando nos vamos un poco más arriba, usted hace poco me comentaba, hace un momento me decía el Capitolio o cómo se moldeó esa plaza de Bolívar, cómo llegó a ser, o sea, pasó de ser un sector colonial con una pileta, bueno, ya después vimos el tema de la estatua, tan interesante, pero cómo se moldeó a lo que es ahorita, este Capitolio, esta alcaldía, ese Palacio de Justicia, bueno. Sí, bueno, evidentemente lo que se mantiene del modelo indiano es la importancia de la plaza como un eje simbólico de la ciudad, ¿no? Y eso es algo, insisto, que pervive hasta hoy. Entonces, el Capitolio, como sabemos, fue una obra arquitectónica que se demoró muchísimo en construir, en materializarse, más de 70 años, y el Capitolio tuvo, digamos, muchos detractores porque era el ejemplo de eso que era el país que nunca terminaba de concretar, ¿no? Sí. Entonces ese es un ejemplo y en la época se usó mucho para decir el Capitolio es la prueba fehaciente de que nosotros tenemos ideas pero no las convertimos en hechos. Por ejemplo, sobre lo que va a ser la alcaldía hoy, ¿no? Sí. Es muy interesante, a finales del siglo XIX también hay un incendio en la esquina, si tú te sitúas hoy en el palacio, lo que se llama el Palacio Líbano, sí, en esa esquina, en la del frente, esa es la octava, si no estoy mal, la octava, mirando, o sea, camino hacia el sur, ¿cierto? Entonces, sí, la esquina enfrente de donde se termina el Palacio Líbano, ahí había un almacén creo que vendían sombreros, entre otras cosas. Y ese almacén se quema, quien estaba encargado del almacén era un alemán, se quema y ese incendio se traslada hacia el Palacio Líbano y es el incendio que produce que gran parte del archivo municipal se perdiera. Ah, ¿el archivo se perdió? Gran parte del archivo, sí. Bueno, hay distintas posturas, pero algunos dicen que se perdió mucho menos de lo que se dice, pero realmente ahí quedaba el archivo municipal. Y en lo que yo he investigado, incluso Inocencio Madero, que fue uno de los concejales muy importantes de Bogotá, que duró más de 25 años siendo concejal,
después de ese incendio, tuvo que donar de sus propios documentos para que quedara en el registro, digamos, en el consejo, de sus propios documentos, las copias de ciertas cosas que se habían decidido dentro del consejo. Yo oí, no corroboro, pero que lo que es actualmente la alcaldía de Bogotá era un centro comercial diseñado se nota el estilo francés, pero que se quebró y para cobrar el seguro le prendió fuego al... Pues esto que me estás contando debe ser en relación con esto del incendio, porque de hecho, sí, están en las galerías, ¿no? El edificio de las galerías se llamaba así, y por eso el patio porticado. O sea, estos pórticos que hay en la parte inferior del edificio. Y sí, fue digamos, un lugar donde había distintos locales comerciales. Sí. Bogotá sufrió un terremoto muy fuerte y dañó la catedral de sobremanera. Por eso la catedral tiene ese estilo como tan republicano, muy diferente al estilo, por ejemplo, barroco de la catedral de Ciudad de México, etcétera. Entonces esta es otra situación que moldeó nuestra Plaza de Bolívar. Algo, profe, que yo digo con mucho dolor y veo en las fotos con mucho anhelo es esa Plaza de Bolívar tan linda, con las fuentes luminosas, con árboles. ¿En qué momento? Cuando era un jardín y todo sí. ¿Quién hizo ese ecocidio? No, bueno, de hecho esto me recuerda una anécdota, porque precisamente para 1910 estaba esta idea de, o sea, la Plaza Bolívar tenía este jardín, ¿cierto? Esta imagen de arborización, de fuentes, demás. Y una de las razones por las cuales se decía que no se podía pasar cambiar la estatua de Tenerani a la estatua de Fremiet, era precisamente porque costaba mucho dinero asfaltar la plaza, quitar la verja, quitar el arbolado, ¿sí? Volverla una plaza que permitiera que se viera mucho mejor la estatua. Y con esto te cuento una cosa que quizás tampoco se sabe mucho, es que la estatua de Fremiet fue hecha basándose en fotografías que mandaron a Francia de la Plaza de Bolívar, de las dimensiones de los edificios. Por eso la estatua estaba hecha con un pedestal que permitía, digamos, situarla en el contexto, ¿sí? Pero al final, por esta penuria económica, por esto que hablamos del simbolismo que tenía el Bolívar de Tenerani, pues decidieron que no lo iban a poner en la Plaza Bolívar, porque el lugar, el corazón del Bolívar era el de Tenerani, ¿no? Para nuestros oyentes, haciendo una muy pequeña síntesis, la Plaza de Bolívar tuvo la posibilidad de tener 2 estatuas de Bolívar, la que está actualmente un poco melancólica con este sentimiento colombiano que tenemos, y otra de un Bolívar triunfante, casi de César, ¿no? A caballo, ecuestre, y es que está actualmente en el Parque de la Independencia, detrás del planetario. Exacto. Listo. Entonces ya vimos algunas cositas del centro. Yo quisiera, profe, que usted me comentara qué es el boicot al tranvía. ¿Qué significó eso? Esto fue muy importante para la época, se da también en 1910. Piensa que hay todo un resentimiento y un recelo por la pérdida de Panamá. En 1910 se hablaba de los yanquis usurpadores en la época. Y lo que sucede es que Mr. Martin, que era el gerente de la empresa del tranvía, un niño, se va a querer subir sin pagar obviamente al tranvía, el postillón del tranvía lo saca, lo maltrata, le da latigazos y entonces un policía llega a defender al niño, ¿no? A proteger al niño, y Mr. Martin llega a maltratar al policía, ¿no? Entonces las personas que vieron la escena, pues se van en contra de Mr. Martin, entre otras cosas por ese odio al yankee, ¿no? Y termina en que Mr. Martin pues se va y se enclaustra en la oficina del tranvía, de la gerencia, y tiene que llegar el ministro de Estados Unidos a proteger, o sea, a defenderlo. Y finalmente lo importante de eso es que, por un lado,
se crea una junta mantenedora del tráfico que lo que hace es mantener el boicot, o sea, buscar la forma de que haya los medios económicos para que la gente no necesite tomar el tranvía. Entonces, por ejemplo, se pone a disposición de la población una serie de transportes distintos al tranvía para que pudieran movilizarse. Pero lo interesante... Será un boicot institucional. O sea, lo interesante es institucional, más que institucional en el sentido de, es uno de los primeros actos, así se ha visto, de la ciudadanía en contra de una imposición, ¿cierto? La imposición era, digamos, esta actitud, digamos, como de superioridad de los norteamericanos frente a los bogotanos y a los colombianos. Entonces, finalmente lo que sucede es que esta Junta Mantenedora del Tráfico, que además está dentro de esa junta, los mismos Samper Bruch, los Liévano, los Camachos, eran personas de la élite, ellos mantienen una serie de recursos económicos para que las personas no necesiten usar el tranvía, y al final lo que se logra es que se municipaliza el tranvía. O sea, es lo que permite la municipalización, ¿sí? Porque ya no había forma, o sea, ya la gente estaba tan cansada, dolida, herida en su orgullo nacional, por decirlo de alguna manera, que no querían mantener, o sea, que mientras estuviera Mr. Martin ahí y fuera una empresa norteamericana, no la iban a mantener. Interesantísimo ese nacionalismo, doctora. Sí, es una de las primeras revueltas. ¿Es cierto que con el 9 de abril se arrasó el tranvía y eso fue lo que impidió que continuara? Con el 9 de abril, como te contaba, una de las, digamos, de las ideas que se empiezan a poner en práctica es que esa arrasar el centro permitía hacer la ciudad moderna que se quería, ¿no? Esa ciudad con vías anchas, que como te contaba, estaba en la mente de Mansuera, esa ciudad de casas que ya no eran coloniales, ¿cierto? Sino de edificios más modernos, con una arquitectura diferente. Entonces sí, y el tranvía va a ser uno de los que va a terminar siendo, digamos, acabado en razón de ese cambio, digamos, social también, ¿no? O sea, no solo urbanístico, sino social, porque algo que empieza, y eso también tiene que ver con esa modernización de París, es que esa ciudad colonial, esa ciudad con calles tan estrechas, permite la rebelión, ¿cierto? O sea, claro, sí, las cercas, lo que llaman estas... Sí, yo lo oí. Ese era el objetivo principal de Napoleón III, que era una ciudad que estaba en permanente revolución, decía exacto, él. que se podía atrincherar, ¿cierto? Que era fácil atrincherarla y digamos, poner en riesgo todo el Estado, ¿cierto? Entonces, eso también genera que el 9 de abril se convierta, y así lo decían en la época, en un beneficio secundario, por así decirlo, para poder desarrollar la ciudad desde una perspectiva más del movimiento moderno, ¿no? Yo quisiera que hiciéramos, profe, un pequeño paralelo, y es la Jiménez entre séptima y octava es muy similar a la Gran Vía en Madrid. No sé si usted la ha visto con este... Y para el momento entonces valdría mucho la pena que aquellas personas que nos están viendo buscaran entonces las imágenes, lo que es ahorita la Jiménez con octava, con antes era es ahora la Gran Vía. Entonces, otro dato ahí que vamos continuando en nuestro recorrido, que no va a ser muy largo, por supuesto, doctora, por Bogotá. Sí, ese dato piensa también en otra adición, que es la canalización precisamente de la Jiménez, es de Rogelio Luis Almona. Esto es hace 30 años, cercano, tal vez, 40. Sí. ¿De ahí nace la idea esta del eje ambiental? Sí, claro, esa es la idea del eje ambiental, y además una característica de Rogelio Luis Almona es el uso del ladrillo. Claro, por eso está construida, por ejemplo, la Virgilio Barco en ladrillo. Y también la Facultad de Posgrados de la Nacional, de Ciencias Humanas de la Nacional, donde están todos los posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas.
La Universidad Distrital, las facultades de humanidades en la parte superior de la circunvalar, también es un edificio de él. Y ni se diga las Torres del Parque, ¿no? Las Torres del Parque, sí, sí. Pero, bueno, el AGN, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, Él lo hizo. él también lo hizo. Y tú ves que el ladrillo es el material constructivo por excelencia. ¿Qué hay de mito que al final estaba ya cerca a, a ser senil y en el Centro Cultural Gabriel García Márquez hizo unos canales que no tenían como mucho sentido? No sé, Algo y yo, no sé, que sería la pero crítica, porque fue su última obra, ¿no? el Gabriel García El Márquez, Gabriel sí. García Una Márquez, crítica que sí. se le hace, bueno, sobre todo a quienes habitan esos edificios, es que son muy fríos. Fríos en Fríos. temperatura. En temperatura, sí, es muy difícil estar en el edificio. Claro, para un archivo, por ejemplo, es positivo en la medida que ayuda a la conservación de los documentos más. Pero si el frío implica humedad, eso pasa mucho, por ejemplo, en la Nacional, ahí, no sé ahora, pero hace unos años atrás, era fácil que se inundara, era fácil que cuando llovía, digamos, las personas estuvieran enfermas siempre, etcétera. Porque el material pues es bastante frío y con el frío genera mayores problemas. Bueno, la ciudad universitaria, lo que llamamos la Universidad Nacional, es un hito entonces para Bogotá. Lo construye, si no Bacán. estoy mal, en el gobierno de Pumarejo De Alfonso López Pumarejo, sí. y bueno, pasa a ser un sitio literalmente central en la capital. ¿Qué me cuenta de la Universidad Nacional usted como egresada? Sí, desde el punto de vista del desarrollo urbano bogotano, es lo que marca el desarrollo hacia el occidente, la ampliación, digamos, de la urbanización de la ciudad hacia el occidente. Pero si tú ves en las imágenes que estamos viendo, es un búho. La estructura del campus de la Universidad Nacional es un búho. Y eso también, bueno, es importante porque lo que se ha hablado al respecto es que era un símbolo masónico, ¿no? Que denotaba además algo que le interesaba mucho a López Pumarejo, que era que la universidad tuviera su propio campus, pero además para que dejara de ser una fábrica de doctores, él lo decía así. Para él era más importante empezar a generar personas que se dedicaran a profesiones técnicas, profesiones que se pudieran poner en práctica, ¿no? No ya los doctores, es decir, abogados, cientistas políticos, médicos que tuvieran solo... Sino más ingenieros, etcétera. Sí, que, por ejemplo, todo lo que es las ciencias agrarias, por ejemplo, que podían ser un beneficio, ¿no? En su desarrollo para el país. Y entonces, la foto que tenemos actualmente, que estamos viendo en pantalla, era cómo se veía el lago Gaitán, lo que es actualmente Unilago y los alrededores. Entonces, un cambio, a mi modo de parecer, un poco triste, ¿no? Porque, bueno, un lago es mucho más lindo que unos edificios tecnológicos, pero bueno, no me Que además, bueno, hay dos cosas importantes ahí para hablar de la relación con el hoy, que siempre estamos pensando en eso los historiadores, pero una es que has visto que gran parte de esos edificios están hundidos precisamente por los asentamientos, ¿cierto? Claro. Por el hecho de ser un terreno acuoso, ¿sí? Y la otra cosa es que ahora si se ve la Bogotá del hoy, hay un proyecto impresionante de renovación urbana a partir un poquito más adelante, es en la 85 con 15, que son varias cuadras en donde se piensa hacer un poco esta idea de ciudad en la ciudad dentro de la ciudad. Ciudad de 15 minutos que llaman también. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿cierto? Con ese proyecto, porque sin duda va a ser un cambio muy importante para... Es como este tema de Lagos de Torca, no sé si lo ha oído. Una ciudad también dentro de la ciudad al norte, que va a intentar hacer una especie de reserva dentro de un humedal, o más bien va a ser una reserva y enfrente pues una serie de edificios, pero que van a intentar entonces conservar el humedal, que también es muy importante.
Doctora, estoy inmensamente agradecido porque usted nos ha podido acompañar en esta oportunidad, no solo porque vino, sino porque entiendo el esfuerzo de venir desde Medellín, ya que usted es catedrática entonces en la Universidad de Antioquia. Después de haber ganado el concurso, doy aquí estas flores para mi profesora. Y bueno, no quisiera entonces dejar que aquellos que nos están oyendo adquieran este libro muy, muy interesante sobre los inicios entonces de la modernización de Bogotá, sobre cuál fue la lógica en la regeneración, todo lo que hablamos entonces en el capítulo anterior de Únete por Colombia. Lo consiguen en la página de la Universidad Javeriana. Por supuesto, yo acá ya la tengo firmada. Ya tengo la firma. De mis primeras firmas. Sí. Doctora, muchísimas gracias. A ti, David. Bienvenida acá siempre. Un gusto estar contigo. Gracias. Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast.